mi hermana y mi novio me traicionaron, así que intercambié el video de la boda por uno donde admiten su engaño, revelé sus deudas ocultas frente a todos. Y luego los demandé para recuperar hasta el último centavo que me debían. Yo no nací con la idea de vengarme de nadie. De hecho, si alguien me hubiera preguntado años atrás cómo me imaginaba mi vida a los 30, habría respondido algo ingenuo, trabajando en mi taller de diseño con una clientela decente. Viviendo en una casa tranquila y casándome con el hombre con el que compartí casi toda mi juventud. Siempre fui la clase de persona que buscaba la estabilidad como quien busca oxígeno. No me gustaban las sorpresas, los dramas familiares ni las traiciones típicas de telenovela. Para mí, la vida era una especie de hoja de Excel que, si se organizaba bien, terminaba funcionando. Pero claro, eso era antes de que mi hermana y mi novio decidieran que el mejor uso para mi confianza era pisotearla y reírse después. Todo empezó a descomponerse lentamente, como esos alimentos que no huelen mal al principio pero ya están echados a perder por dentro. Llevaba casi 7 años con mi novio, al que conocí en la universidad mientras yo terminaba mi licenciatura y él apenas comenzaba su segundo intento de carrera. No era el tipo más brillante ni el más ambicioso, pero yo creía que tenía un corazón bueno, una humildad que me hacía sentir segura. Con el tiempo se ganó mi afecto, mi tiempo, y lo más importante, mi confianza. Compartimos vacaciones, problemas económicos, enfermedades familiares y planes a largo plazo. Incluso llegamos a hablar de hijos y de cómo dividiríamos las responsabilidades si un día teníamos uno. Yo ponía el trabajo, él decía que quería encargarse de los aspectos creativos del hogar, como enseñarles música o cocinarles. Suena romántico hasta que uno recuerda que lo único que cocinaba bien era café soluble y que cada vez que le pedía pagar algo sin recordárselo 10 veces, simplemente se olvidaba. Mi hermana menor, por otro lado, siempre fue un personaje más difícil de manejar. Tenía esa mezcla entre encanto social y carencia absoluta de responsabilidad que la hacía adorable para quienes solo la conocían de lejos, pero insoportable para quien tenía que convivir con ella. Creció conmigo desde que murieron nuestros padres, ella con 14 años y yo con 19, y aunque siempre quise protegerla, hubo momentos en que ese instinto maternal se convirtió en una carga brutal. Repetía de semestre en semestre, cambiaba de trabajo como de calcetines, y se metía con tipos que terminaban haciéndola llorar por las razones más evidentes. Yo era su colchón emocional y financiero. Y por mucho tiempo no me importó serlo. Pensaba que eventualmente maduraría, que un día despertaría con ganas de tomar las riendas de su vida. Pero no. En lugar de eso, eligió un atajo. Eligió a mi novio. Al principio, las señales eran sutiles. Detalles que cualquier otra persona habría ignorado, pero que empezaron a desentonar en la rutina de nuestro hogar. Una carcajada demasiado exagerada por algo que él había dicho, una mirada que se prolongaba más de lo normal, una mano que se apoyaba en su hombro y que antes no necesitaba apoyo. Todo se intensificó cuando mi hermana rompió con su último novio y, tras una pelea que la dejó con una maleta y un ataque de histeria, terminó mudándose a mi casa temporalmente. Le ofrecí quedarse por unas semanas, mientras se estabilizaba. Ella agradeció con una sonrisa ambigua y una frase que, ahora que la recuerdo, me suena como una advertencia disfrazada: te juro que voy a ser un ángel. No lo fue. Pasaron los meses y las excusas para que él no durmiera en mi casa empezaron a multiplicarse. Que estaba cansado, que tenía que madrugar al día siguiente, que prefería no incomodar. Pero luego me enteraba por redes de que había salido con amigos, o que se había quedado a dormir en lugares donde, supuestamente, no había estado. Y no me volví paranoica de la nada. No soy ese tipo de persona que revisa celulares o rastrea ubicaciones. Pero cuando tienes en casa a tu hermana usando tu shampoo caro, tus toallas nuevas, tu wifi y tu espacio emocional, y notas que tu pareja ya no te toca ni con una excusa, algo en ti empieza a crujir. Algo empieza a arder por dentro como una alarma que no puedes apagar. Una noche llegué del trabajo más temprano de lo habitual. Había cancelado una reunión por un dolor de cabeza insoportable y solo quería meterme a la cama con algo de sopa caliente. Pero al abrir la puerta me encontré con una escena que me clavó en seco. Los dos estaban en la sala, con las luces tenues, viendo una película de terror. Compartían la misma cobija. Ella tenía la cabeza recostada sobre su hombro, y él ni siquiera se inmutó al verme.
Se levantaron de golpe, inventaron una excusa barata, ella dijo que había tenido pesadillas y que él solo trataba de calmarla, y luego se fueron cada uno a su cuarto, como si el momento no hubiera existido. Pero existió. Y yo lo anoté con fuego en mi memoria. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la sala, mirando fijamente la televisión apagada, repasando cada conversación, cada vez que los vi juntos, cada vez que me pidieron favores simultáneamente. Cada salida en la que uno se retrasaba justo cuando el otro también lo hacía. Todo encajaba como un mal rompecabezas armado a la fuerza, pero que aún así formaba una imagen repulsiva. No lloré. No grité. Solo apreté los dientes y tomé una decisión que marcaría el inicio de todo lo que vino después. Si iban a traicionarme, si ya lo habían hecho, entonces iba a devolverles el golpe con todo el peso de lo que habían destruido en mí. No se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar lo que era mío, de cobrar cada centavo, cada minuto, cada pedazo de confianza que me arrebataron como si fuera un juguete viejo. Y así fue como empezó todo. Con una mentira compartida entre dos personas que jamás se imaginaron lo cara que les iba a salir su burla. Actualización 1. Pasaron semanas desde aquella noche en la que los descubrí bajo la misma cobija, y aunque no tuve una confesión directa, no la necesitaba. Algo dentro de mí se había quebrado, pero no era debilidad. Era otra cosa. Una especie de lucidez rabiosa que te cambia la forma de mirar y actuar. Desde ese día, me propuse dejar de comportarme como la novia entregada y la hermana comprensiva. No porque fuera una actuación, en su momento lo fui de corazón, sino porque entendí que esas versiones de mí ya no tenían sentido. Si algo había aprendido a la fuerza siendo cabeza de familia desde los 19, era que uno no puede permitirse el lujo de ser ingenua dos veces con las mismas personas. Lo que venía ahora no iba a ser gritos ni peleas dramáticas. Iba a ser quirúrgico. Preciso. Y sobre todo, inevitable. La primera decisión fue no confrontarlos directamente. No iba a arruinar el efecto de mi venganza por una satisfacción inmediata. En su lugar, me volví más observadora. Dejé de hacer preguntas y empecé a hacer registros. Cambié la contraseña del Wi-Fi y solo se la di a mi hermana, fingiendo que se la había pasado a todos para evitar cambios innecesarios. Ese detalle fue clave, porque me permitió instalar una aplicación de sincronización silenciosa en su teléfono, la cual aprovechaba la red para hacer copias automáticas de sus mensajes, sus fotos y sus notas. Todo se almacenaba en una carpeta cifrada que solo yo podía abrir desde mi portátil. No fue difícil. Su patrón de desbloqueo era el mismo desde hacía años, una figura en forma de letra L invertida, como si eso fuera suficiente para proteger secretos que ni siquiera deberían existir. Lo que encontré no me sorprendió tanto como pensé. Me dolió, claro, pero no por lo explícito, sino por lo burdo. No había poesía en su traición. No era una historia pasional. Era asquerosamente práctica. En los mensajes se reían de mí, de mis horarios de trabajo, de mi tendencia a organizarlo todo. En uno de ellos, mi hermana decía que yo vivía con el palo metido y que lo mejor que podía hacer era quedarse con el único hombre que había logrado soportarme tanto tiempo. Él, por su parte, le respondía que solo necesitaba fingir un poco más para quedarse con lo de la herencia, refiriéndose al pequeño departamento en el centro que había empezado a remodelar con mis ahorros. Un lugar que ni siquiera había considerado vender, pero que para ellos ya era parte del botín. Además de las burlas, también encontré algo aún más jugoso, una cadena de mensajes en donde discutían deudas que él tenía con prestamistas informales. Al parecer, desde antes de conocerme había jugado con apuestas deportivas y había perdido más de lo que ganaba. Mi hermana, la misma que lloraba por no poder pagar ni sus uñas, lo había estado ayudando a falsificar recibos de ingresos para simular solvencia. Incluso usaban mi dirección como punto de entrega de documentos legales que él debía evitar. Había papeles escaneados, audios de voz en los que él le pedía que distrajera a mi contador mientras él arreglaba algo en el computador de mi oficina. Y hasta una captura de pantalla con un intento fallido de entrar a mi cuenta bancaria desde su teléfono. Fue en ese momento que entendí que no se trataba solo de una traición emocional. Era una estafa en toda regla. Y eso me dio el marco legal que necesitaba. Lo siguiente fue instalar cámaras dentro de la casa.
me aseguré de que fueran invisibles y funcionales. No las típicas que se compran en oferta y se ven como un botón falso. Eran pequeñas, con buena resolución, colocadas estratégicamente, una en la lámpara del pasillo, otra en la estantería de la sala y una más en el reloj decorativo de la cocina. Grababan movimiento y sonido. No pasaron ni 4 días antes de tener pruebas visuales que, si bien no mostraban nada explícito, bastaban para demostrar que compartían más intimidad de la que cualquier pareja de cuñados debería tener. Conversaciones en tono bajo, bromas con doble sentido, roces que se prolongaban más de lo necesario, miradas que decían más que 1000 palabras. Una vez incluso los grabé saliendo del baño con pocos minutos de diferencia, mientras mi hermana se arreglaba el cabello con una sonrisa que no tenía nada de inocente. Reuní todo en una carpeta digital que titulé Regalito, en mayúsculas y con fecha. La subdividí en 3 partes, mensajes, audios y videos. También empecé a reunir facturas que demostraban cuánto dinero había invertido yo en ambos durante los últimos años, gastos médicos de mi hermana, alquiler del carro que él usaba para ir a su trabajo, adelantos que hice con mi tarjeta para sus viajes, cuotas de sus estudios fallidos, entre otros. Sumaban una cifra que me hizo sudar las manos. Más de lo que yo misma me había permitido reconocer. Y eso sin contar los gastos de la boda, que ya estaban comprometidos en casi su totalidad, el salón, la decoración, el catering, la música, la luna de miel. Todo pagado con mi cuenta. Todo registrado bajo mi nombre. Todo listo para servir como escenario del espectáculo que estaba por montar. En paralelo, comencé a actuar como si nada pasara. Fingí que no sospechaba, que estaba emocionada por la boda. Incluso organicé una cena con amigos para hablar del menú y la música, en la que mi hermana y él participaron como si fueran los padrinos de una unión bendecida. Se reían, brindaban, daban sugerencias como si de verdad les importara el evento. Pero yo solo tomaba nota. Estaba preparando algo más grande. No era suficiente con descubrirlos. No era suficiente con dejar al descubierto sus mentiras. Quería que cada persona que los había visto como una pareja perfecta, ella, la hermanita en reconstrucción, él, el novio paciente, supiera la verdad. Y quería que esa verdad los desnudara frente a todos, sin oportunidad de limpiar su imagen, sin tiempo para explicar nada, sin el más mínimo margen de compasión. Y entonces se me ocurrió el plan. Tenía los medios. Tenía las pruebas. Solo necesitaba el momento adecuado para dar el golpe. Y ese momento sería el día de la boda. Porque si algo merecían era ser expuestos en su punto más alto, cuando ya se creían invencibles, cuando todos los ojos estuvieran sobre ellos. No iba a arruinar el evento. Iba a convertirlo en algo inolvidable. Una obra maestra de humillación cuidadosamente editada, con la iluminación perfecta, la música adecuada y el público en primera fila. Porque el dolor que me causaron ya no podía borrarse, pero podía asegurarse de dejar cicatrices iguales o peores en ellos. Y si de eso se trataba, entonces apenas estaba calentando. Actualización 2. El nivel de cinismo con el que ambos actuaban por esos días era tan grotesco que ni siquiera me molestaba ya. Me había convertido en una espectadora más de su teatro barato, pero con una diferencia abismal. Yo tenía el libreto verdadero. Y lo mejor era que ninguno de los dos sospechaba que estaba a punto de desmontarles la obra completa. Más bien todo lo contrario, se sentían cómodos, confiados, incluso triunfantes. Él me preguntaba si quería que escribiera sus votos en una tarjeta dorada o en una blanca, como si de verdad tuviera intenciones de prometerme algo frente a un altar. Mi hermana se metía cada vez más en los preparativos con ese entusiasmo invasivo que siempre usó como excusa para manipular. Me decía cosas como que quería estar presente cuando me peinaran, que me ayudaría a calmar los nervios y que, si quería, podía pasar la noche previa conmigo para sentirnos como cuando éramos niñas. Cada palabra que decía la almacenaba como una gota más en un balde que ya rebosaba, y que en cualquier momento podía vaciar sobre sus cabezas con furia. Pero no era momento todavía. Faltaban detalles técnicos que debían estar perfectamente ejecutados. Uno de ellos era el video de homenaje que íbamos a presentar el día de la boda, justo antes del brindis. Lo habíamos planeado meses atrás, una recopilación de momentos de nuestra relación con música instrumental de fondo, fotos desde nuestros primeros años juntos, clips de viajes,
y mensajes de amigos deseándonos suerte. Yo misma lo había editado en su primera versión, y hasta antes de descubrir la traición, era algo que me emocionaba de verdad. Pero ahora, ese mismo archivo se convertiría en el vehículo de mi venganza. Iba a ser el instrumento que me permitiría desnudar sus mentiras en pantalla gigante, frente a todos los que los consideraban personas decentes. Así que contacté a un editor con el que había trabajado en varios proyectos de diseño audiovisual. Le expliqué que necesitaba un montaje muy particular, con el mismo título, duración y estilo del original, pero con contenido diferente. Obviamente, no le conté toda la historia. Solo le dije que era un video íntimo que pretendía exponer un engaño con fines legales y que necesitaba que coincidiera en todo con el original para poder proyectarlo sin levantar sospechas. Le entregué los fragmentos que había grabado con las cámaras ocultas, los audios extraídos del teléfono de mi hermana y los mensajes donde ambos hablaban de cómo me estaban usando, de cómo repartirían mi herencia. Y de cómo ella se burlaba de mi necesidad desesperada por casarme para sentirme querida. Le pedí que comenzara el video de forma dulce, casi idéntica al original, con las mismas frases y el mismo estilo cursi, para que los invitados no notaran la diferencia de inmediato. Quería que la revelación llegara como un puñetazo al estómago. Quería ver sus caras cuando, en lugar de mostrar fotos de nosotros abrazados frente al mar, aparecieran imágenes en las que ellos dos se besaban en la cocina mientras yo trabajaba en la oficina. O se reían planeando cómo convencerme de firmar un poder legal para administrar mis propiedades. El editor no tardó en entregarme una versión preliminar. Cuando la vi por primera vez, supe que lo había logrado. La música seguía sonando suave, pero el contenido era una bomba de tiempo. La escena que más me impactó fue una grabación en la que mi hermana se encontraba acostada en el sofá de la sala, hablándole a mi novio por altavoz. Le decía, entre risas, que yo era tan predecible que ni siquiera iba a notar cuando se quedaran con todo. Luego le preguntaba qué iba a hacer conmigo una vez se casaran. Él respondió, en tono burlón, que iba a ser una relación moderna, que mientras yo trabajaba, él y ella se encargarían de hacer lo que de verdad les daba placer. Escuchar eso fue como tragar vidrio molido. Pero en lugar de derrumbarme, me dio aún más razones para apretar las tuercas de mi plan. Ya no solo quería que todos lo vieran. Quería que todos lo recordaran. Mientras afinaba los últimos detalles del video, también me ocupé del frente legal. Había empezado a trabajar con una abogada conocida por su meticulosidad implacable. No era una amiga, ni mucho menos una persona emocionalmente involucrada. Eso era justo lo que necesitaba, alguien frío, profesional, dispuesto a hacer todo por el libro sin perder tiempo en sentimentalismos. Le entregué los registros bancarios, los comprobantes de transferencias, las capturas de mensajes en los que hablaban de dinero y propiedades como si fueran botín de guerra. También le mostré cómo mi hermana había falsificado un recibo de pago que yo misma había cubierto por ella, un préstamo educativo que en realidad había usado para comprar ropa y perfumes. Y cómo habían utilizado mis tarjetas para pagar una supuesta reparación del auto que él luego vendió sin decirme nada. Todo eso formaba un cuadro perfecto de manipulación y abuso financiero. Mi abogada no tardó en armar una demanda civil por fraude, daño patrimonial y apropiación indebida. Me prometió que, una vez se presentara todo eso en el juzgado, la única forma de que ellos escaparan sería pagando hasta el último centavo, y si no, el embargo sería inmediato. En medio de todo, seguí manteniendo las apariencias. Me probé vestidos, hice reuniones con los organizadores, respondí mensajes de felicitaciones con emoticones fingidos, y me tomé fotos que sabía que pronto serían parte de un álbum de ruina. Pero quizás lo más duro fue seguir compartiendo techo con mi hermana. Escucharla ensayar discursos sobre lo emocionada que estaba por acompañarme en ese momento tan especial, verla robarse un poco más de mi maquillaje cada mañana. O encontrarla con el celular de él en la mano diciendo que solo quería ver la lista de invitados era una prueba constante de autocontrol. Me miraba al espejo por las noches y me repetía a mí misma que no iba a permitirles ganar. Que no iba a explotar antes de tiempo. Que cada mentira que me decían era una gota más de combustible para el incendio que iba a desatar. Y cuando pensaba en lo mucho que había renunciado para sostenerlos, en las noches sin dormir cuidando de su salud mental, en las veces que me humillé frente a bancos para cubrir deudas ajenas, en las excusas que inventé para no hacerles quedar mal frente a otros,
el fuego dentro de mí se volvía más nítido, más certero, más indetenible. La boda era en exactamente 15 días. Todo el mundo hablaba de eso como si fuera el evento del año. Pero lo que nadie sabía era que no asistirían a una celebración. Iban a presenciar una ejecución. No con cuchillos, ni con gritos, ni con sangre. Iba a ser algo mucho más elegante. Un castigo a la altura del daño que me habían causado. Una función de una sola noche, con luces tenues, copas de vino en mano, y una pantalla que revelaría la verdad en alta definición. Porque si ellos creyeron que iban a enterrarme con su traición, se equivocaron. Lo único que lograron fue darme la pala, y yo ya había elegido quienes iban a caer primero. Actualización 3. La víspera de la boda se sintió como la calma más inquietante que haya experimentado jamás. No porque estuviera nerviosa por el evento en sí, sino porque la idea de tener que compartir el último tramo de este circo con dos personas que me veían como una tonta ilusionada era, por decirlo menos, repulsiva. Mi hermana insistió en quedarse conmigo esa noche para que hiciéramos una pijamada simbólica, como cuando éramos niñas y yo le ayudaba a peinar sus muñecas mientras ella me contaba sus miedos. Pero esta vez no había ni inocencia ni ternura. Solo hipocresía envuelta en un vestido satinado y olor a traición. Acepté que se quedara, porque eso cerraba el círculo. No me iba a ir del guión justo en la última escena. Había soportado demasiado como para alterar la puesta en escena a pocas horas del estreno. Esa noche preparamos todo tal como estaba previsto. Ella fingía estar emocionada, lloraba con videos de bodas en YouTube, me decía cosas como mañana es tu día, hermana, por fin te van a valorar como mereces. Lo decía con la voz entrecortada, como si creyera realmente su papel de actriz secundaria. Yo asentía, la abrazaba, me dejaba maquillar un poco para practicar el look, y en algún momento incluso le agradecí. Le dije que no podría haber hecho nada de esto sin ella. Y no era mentira. Sin ella, este espectáculo jamás habría tenido sentido. Sin su traición, yo jamás habría conocido la dimensión exacta de mi propia capacidad de destrucción. Ella fue la chispa. Yo solo me encargué de guardar combustible suficiente como para incendiar todo a su alrededor cuando llegara el momento exacto. Mientras ella dormía profundamente en la habitación de invitados, yo revisaba por última vez los archivos en mi computadora personal. El video estaba listo. Había sido renombrado con el mismo título y formato que el original, Nuestra Historia, con fecha y autoría exacta, como si fuera simplemente una compilación de recuerdos románticos. Verlo por última vez me produjo una mezcla de sensaciones, orgullo, rabia contenida, dolor aún vivo y una determinación que se sentía casi quirúrgica. El montaje empezaba como debía, fotos nuestras de cuando éramos estudiantes, viajes, celebraciones familiares, abrazos fingidos. Todo iba acompañando la música instrumental suave que ellos mismos habían aprobado. Pero a los 2 minutos, el giro comenzaba. Primero, las capturas de pantalla de sus mensajes privados. Después, los audios donde hablaban de mí con desprecio. Luego, los clips de cámara de seguridad donde se besaban en la cocina, reían en mi sala, y se burlaban del vestido que con tanto esfuerzo había comprado yo misma. El clímax del video era un fragmento en el que mi hermana, creyendo que nadie la oía, decía riéndose por teléfono, después de esta boda, vamos a vivir como reyes. Y mi hermana ni siquiera va a entender cómo se quedó sin nada. También preparé una presentación paralela para el abogado que me acompañaría al día siguiente sin levantar sospechas. Sería un amigo de la familia, uno más entre los invitados, vestido formal y con una tablet en la mano. Su labor sería recoger reacciones, grabar discretamente la reacción de ambos para el expediente legal, y tener los papeles listos por si decidían irse corriendo antes de tiempo. Habíamos acordado que, una vez el video se proyectara, él me entregaría un maletín negro con una copia impresa de la demanda ya firmada por mí, junto con los documentos del proceso de embargo que ya habíamos puesto en marcha con una orden cautelar. Todo se iba a desencadenar en cuestión de minutos. Iban a ver el video, iban a quedar en shock, y antes de poder reaccionar emocionalmente, ya iban a tener encima el peso de la ley. Porque una cosa era la humillación pública, y otra, mucho más importante para mí, era que pagaran legalmente por todo lo que me habían robado. Lo mío no era una simple vendetta.
Era una restitución con firma y sello. Mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, preparé mi bolso con lo necesario. Nada de maquillaje extra, ni joyas innecesarias. Solo lo justo, una USB con respaldo del video, mi identificación, el contrato de la abogada y una libreta donde había anotado todo desde el día 1. La lista estaba completa. Lo tenía todo, las pruebas digitales, los movimientos bancarios, las grabaciones en alta resolución y los testigos necesarios. Incluso había preparado una hoja con los nombres de los proveedores de la boda, detallando cuánto había pagado por cada cosa con mis recursos personales. Ese documento iba a ser clave para cuando, después del escándalo, alguien intentara decir que fue culpa de todos. No. Iba a quedar claro que la única víctima era yo, y que ellos dos eran ladrones con piel de cordero. A las 3 de la mañana, mientras mi hermana aún dormía, salí de la habitación en silencio y me senté en el sofá del salón. Encendí las luces pequeñas y me serví una copa de vino. Miré a mi alrededor, la decoración que ella misma había criticado en voz baja cuando no se percataba de que yo la escuchaba. Recordé cómo había llegado a esa casa con una maleta y un discurso de víctima, y cómo yo había sacrificado tantas cosas solo para que no se sintiera sola. Recordé cada vez que defendí a mi novio frente a mis amigas, cada vez que lo elegí por encima de alguien que sí me habría cuidado bien. Y en ese silencio, con el vino en la mano y la certeza de lo que iba a ocurrir en menos de 24 horas, sentí por primera vez en mucho tiempo una paz distinta. No era la tranquilidad de quien perdona. Era la calma previa al estruendo, como cuando estás en medio del bosque y todo se detiene segundos antes de que estalle la tormenta. Lo único que tenía que hacer a la mañana siguiente era vestirme, sonreír, y ver cómo todo caía en su lugar. Porque ellos ya habían cavado su tumba emocional. Yo solo iba a asegurarme de que todos fueran invitados a su entierro. Actualización 4. Me desperté antes que el sol, no porque estuviera nerviosa como se esperaría de una novia en su gran día, sino porque mi cuerpo sabía que estaba a punto de ejecutar algo tan meticuloso que ni siquiera el más mínimo error podía permitirse. Me duché sin prisa, esfolié mi piel como si me estuviera despidiendo de una versión antigua de mí misma, y me maquillé sin necesidad de espejo porque cada movimiento estaba calculado desde la noche anterior. Afuera, todo transcurría según lo planeado. Los proveedores llegaban al lugar del evento, el salón se decoraba con flores blancas y cortinas de lino como si de verdad fuera una boda de cuento. Y los invitados empezaban a enviar mensajes emocionados, confirmando su asistencia. Mientras tanto, mi hermana seguía durmiendo en la habitación contigua, ajena a la realidad que estaba a punto de estallarle en la cara. Despertó cerca de las 9, con esa energía que solía fingir en momentos clave para parecer útil. Dijo, entre bostezo y bostezo, que había soñado con que todo salía perfecto y que sentía que este era nuestro día, no solo el mío. Me abrazó y añadió que no importaba lo que pasara, siempre me iba a tener a su lado. No respondí. Solo asentí con una sonrisa tensa y tragué saliva para evitar reírme en su cara. Iba a necesitar su confianza un par de horas más. Cuando llegamos al salón, todo lucía impecable. La música de fondo sonaba suave, la iluminación era cálida y los detalles estaban cuidados al milímetro. Nadie sospechaba nada. Ni siquiera mi exnovio, quien llegó tarde, como siempre, pero con esa actitud de galán seguro de sí mismo, como si el universo entero le debiera algo. Se acercó a mí con una mirada de complicidad y me susurró que todo estaba saliendo más hermoso de lo que imaginaba. Me besó en la frente y me tomó de la mano como quien quiere dejar constancia de su amor frente a las cámaras. Me limité a mirarlo con los ojos entrecerrados y le dije que estaba feliz de que por fin todos vieran quiénes éramos de verdad. Él rió, creyendo que me refería al compromiso, sin tener idea de cuán literal era mi frase. Los invitados llegaron poco a poco. Tíos que no veía hace años, amigos de la universidad, compañeros de trabajo, familiares de él que jamás me cayeron bien pero a los que saludé como si fuéramos familia de sangre. Todos vestían sonrisas. Todos hablaban de la pareja ideal que éramos, de cómo nos merecíamos esta unión, de lo orgullosos que estaban de vernos dar el siguiente paso. La ceremonia civil fue breve, sencilla, sin grandes exclamaciones. Firmamos papeles que no tenían ningún valor legal porque, por supuesto, no era un matrimonio real. Eso lo sabían solo mi abogada y yo.
El juez era en realidad un actor contratado, uno que también colaboraba con mi equipo audiovisual, y que se aseguró de que todo se viera creíble pero no tuviera validez alguna. Ni yo ni él estábamos casándonos de verdad, aunque todos lo creyeran. Otro detalle más en el rompecabezas de venganza que armé pieza por pieza durante meses. Después vino la sesión de fotos, las copas, los brindis, y luego el momento más esperado, la proyección del video. En el programa del evento, estaba agendado como nuestra historia, un viaje hasta hoy. Era el típico momento emotivo en el que todos se acomodan en sus sillas con una copa en la mano, preparados para llorar, reír y celebrar el amor de los novios. Pero esta vez, nadie iba a aplaudir. Las luces se atenuaron y la pantalla gigante se encendió. Los primeros segundos fueron idénticos al video original, una música instrumental suave, imágenes de nosotros en viajes, tomados de la mano, sonriendo en la playa. Él abrazándome por detrás mientras yo cortaba mi pastel de cumpleaños. Todos los presentes suspiraban, emocionados. Una tía dijo en voz alta que parecíamos de película. Pero poco a poco, los clics empezaron a cambiar. La música seguía, pero la historia ya no era la misma. Apareció una captura de pantalla de una conversación en la que él le decía a mi hermana, solo aguanta un poco más, que pronto todo será nuestro, acompañada por un emoji de guiño. Luego un audio de ella, diciendo con tono burlón, es tan fácil manipularla cuando se cree tan lista. Y luego, uno de los videos más impactantes, ambos en mi cocina, besándose mientras yo, desde otra cámara en el pasillo, salía con mi bolso lista para el trabajo. La sala entera se congeló. Nadie se movía. Nadie respiraba fuerte. Las copas dejaron de alzarse. Algunos se miraban entre sí confundidos. Otros volteaban a ver a mi exnovio, quien palideció en cuestión de segundos. Intentó levantarse, pero mi abogada, que estaba sentada estratégicamente en la mesa contigua, le bloqueó el paso discretamente y le susurró que no era recomendable interrumpir una pieza de evidencia audiovisual. Mi hermana, que estaba sentada a pocos metros con una sonrisa que ya empezaba a fracturarse, comenzó a tensar el rostro. Primero creyó que era una broma, luego notó que todos la miraban. Y entonces comprendió. Lo supo todo. El video no se detuvo. Continuó mostrando audios en los que hablaban de cómo deshacerse de mí legalmente después de la boda, cómo pondrían todo a nombre de ella para que yo no pudiera reclamar nada. Cómo él pensaba fingir una infidelidad de mi parte para justificar un divorcio rápido. Hablaron de mí como si fuera un objeto. Una ficha de ajedrez que le servía solo para mover otras piezas. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por la voz de mi hermana diciendo en una grabación, cuando por fin me deshaga de ella, voy a redecorar la casa completa. Es tan triste que tenga tan mal gusto con los muebles. Cuando el video terminó, las luces se encendieron lentamente. Yo me levanté de mi asiento, tomé el micrófono con una serenidad que no sabía que poseía, y dije, gracias por acompañarnos en este evento. Como verán, no fue una boda. Fue un cierre. Hoy no celebramos una unión, celebramos una revelación. Y créanme que lo mejor aún está por venir. En ese momento, mi abogada se levantó, abrió su maletín y comenzó a repartir copias de la demanda a los dos protagonistas de la noche. Ambos las recibieron en shock, sin poder reaccionar. Intentaron hablar, explicar, justificar. Pero las pruebas eran demasiado claras. La gente ya se estaba levantando, algunos filmando con sus celulares, otros simplemente yéndose, incómodos, ofendidos, humillados por haber presenciado aquello sin saberlo. Mi hermana me miró con lágrimas en los ojos, me pidió hablar, me llamó por mi nombre con ese tono que usaba cuando se metía en problemas y quería que la salvara. Pero esta vez no. Esta vez yo no era su hermana mayor. Era su juez. Su fiscal. Su karma hecho persona. Y lo mejor de todo era que ni siquiera había terminado. Porque si pensaban que lo peor fue ese video, entonces no sabían lo que venía después. La humillación pública era solo el primer acto. La verdadera destrucción estaba por comenzar. Y yo iba a estar ahí para presenciarla, centímetro a centímetro. Actualización final. La mañana siguiente a la boda desperté sin resaca, sin ansiedad, sin ese vacío que muchas veces se arrastra después de hacer algo importante.
Por primera vez en años dormí 8 horas completas sin interrupciones, sin revisar el celular, sin planear mentalmente el día siguiente. Me desperté en una casa en paz, con silencio real, sin mi hermana usando el secador a las 7 de la mañana o mi exnovio caminando de un lado a otro como si el mundo le debiera explicaciones. Todo se había desmoronado y, al mismo tiempo, yo estaba completamente en pie. El escándalo del video se había viralizado entre los conocidos, y aunque yo no lo subía a ninguna red social, alguien más sí lo hizo. En cuestión de días ya era tema de conversación en grupos familiares, chats de oficina, y hasta llegó a una cuenta de Instagram de historias de bodas arruinadas, donde alguien anónimo etiquetó a ambos con una frase que decía: deberían hacerles pagar entrada para el show. Pero lo más importante no fue la vergüenza pública, que ya de por sí fue devastadora para ellos, sino la parte legal que se activó apenas salieron del salón. Cuando salieron huyendo del evento como ratas descubiertas, ya tenían una citación judicial en sus manos y la notificación de una orden preventiva de embargo que incluía el auto de él, la cuenta bancaria conjunta que abrió con mi hermana, y varios artículos adquiridos con mis tarjetas. Lo primero que hicieron fue intentar desacreditarme, diciendo que todo había sido una trampa, que yo había manipulado las imágenes, que eso era un ataque de celos de una mujer despechada. Pero no funcionó. Los correos, los documentos firmados, los movimientos bancarios, los videos sin editar, todo estaba archivado ante notario desde 2 semanas antes. Yo había entregado una copia completa al juzgado, a mi abogada y a un contacto en la fiscalía local. No había escapatoria. Intentaron contratar un abogado de oficio porque sus cuentas fueron congeladas casi de inmediato. No podían mover un solo centavo sin que el banco notificara al juzgado. Mi exnovio fue citado a declarar por fraude y uso indebido de recursos, y mi hermana fue imputada por complicidad y falsificación de documentos. El proceso civil avanzó más rápido de lo esperado. No solo porque el expediente estaba sólido, sino porque el juez reconoció patrones claros de manipulación, abuso de confianza y dolo. No hubo forma de que sus argumentos infantiles tuvieran peso. Y para empeorar su situación, sus propias palabras los hundieron, en una conversación grabada, que ellos habían intercambiado por audio, sin imaginar que yo tendría copia. Ella le preguntaba si debía fingir estar embarazada después de la boda para apurar los papeles. Él le respondió entre risas que no hacía falta, porque ella ya me tenía comiendo de su mano. Ese fragmento bastó para que el juez les negara cualquier posibilidad de acuerdo extrajudicial. Fueron obligados a pagar no solo lo que me debían, sino los intereses acumulados por los meses en los que usaron mi nombre para hacer compras, contratar servicios o cubrir sus propias deudas. Mi hermana volvió a vivir con una de nuestras tías, quien la recibió más por pena que por cariño. Le prohibieron el acceso a créditos durante los próximos 5 años, perdió el único trabajo decente que había conseguido, en una empresa de diseño donde yo tenía conocidos. Y se le hizo imposible siquiera completar la última materia de su tecnólogo porque le cancelaron el cupo tras descubrir que el préstamo usado para pagar su matrícula era fraudulento. Mi exnovio, por su parte, tuvo que vender su auto, el mismo que había comprado con mi tarjeta, para cubrir parte de la deuda. Fue demandado además por una empresa de apuestas online con la que tenía deudas ocultas, y que aprovechó el juicio mediático para sumarse al proceso. Terminó sin ingresos, sin respaldo, sin crédito, y lo más delicioso de todo, sin reputación. Su grupo de amigos, esos que lo animaban a aprovecharme porque yo era una mujer de recursos, lo bloqueó uno por uno. Nadie quería estar vinculado con un fraude tan expuesto. No me detuve ahí. Solicité una indemnización por daño emocional y difamación, y la gané. Fue simbólica, sí, pero importante. No por el dinero, sino porque quedó registrada legalmente. Cada vez que uno de ellos intente acceder a un crédito, a un trabajo formal o a un contrato legal, ese historial estará ahí. Esa mancha será permanente. Y eso es lo que más satisface, saber que mi justicia no fue emocional, fue estructurada. Que no me dejé llevar por el impulso de destruir sin consecuencias. Lo hice con precisión, sin levantar la voz, sin ensuciarme las manos más de lo necesario. Les arranqué cada máscara, los puse frente a un espejo público y luego me aseguré de que no tuvieran cómo esconderse de sí mismos. Hoy, un mes después, mi casa está en paz. Removí todos los muebles, redecoré cada rincón, cambié las cerraduras,
borré todos sus rastros. He vuelto a ver a mis amigas, a salir sola sin miedo, a trabajar con entusiasmo. No tengo pareja y no la necesito. No porque haya renunciado al amor, sino porque entendí que si una persona necesita traicionarte para sentir que tiene valor, entonces no merece ni tu amor, ni tu esfuerzo, ni tu duelo. En mi escritorio tengo enmarcado el contrato de la demanda, con la fecha del juicio y una sola frase grabada abajo: el día que dejé de ser su víctima para convertirme en su sentencia. Y cada vez que lo leo, recuerdo que la traición no se responde con lágrimas. Se responde con verdad, con pruebas, y con una venganza tan precisa que no grita, pero deja cicatriz.